No sé qué tal me escuchan atrás. ¿Está bien? Vamos a ir empezando dos temas. Primero vamos a hacer sucedáneos de la leche materna y luego el niño que no bebe. Bueno, en este tema de las competencias al azar se evalúa, sintetiza e indica sucedáneos de leche materna en casos necesarios, conoce, analiza el reglamento de alimentación infantil y sucedáneos de la leche materna, establece y localiza las diferencias entre leche materna y sucedáneos de la leche materna. Bien, la bibliografía ya conocida, también van a encontrar en cada uno de los temas algunas bibliografías específicas, ¿no? Ustedes van a ver en la parte de abajo, tiene un link, es importante que ustedes lo revisen. Empezamos por un caso clínico de un prematuro de 35 semanas, asintomático. ¿Cuál sería su primera indicación alimentaria? Lactancia materna exclusiva, fórmula láctea número 1, calostro, leche evaporada al medio, leche bacteriana. Calostro, muy bien. El calostro es la primera leche materna rica en proteínas, inmunoglobulinas, y que permite al niño protegerse de las enfermedades, especialmente de la bronconeumonía, de la enterocolitis necrotizante. Entonces, el calostro es la primera leche, incluso aún en prematuros, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que es prematuro, no puede succionar, pero sí podemos usar a través de una sonda nasogástrica el calostro. Entonces, el calostro es la primera leche. Otro caso clínico, este es un niño de 1 mes con peso de nacimiento de 2,4 kilos, que recibe lactancia materna exclusiva y sucedáneo de leche materna, o sea, una fórmula. Luego presenta dificultad para eliminar heces y estas las empieza a hacer cada 3 días. ¿Cuál sería su tratamiento? Suspender la leche materna, dar dieta sin fibra, suspender sucedáneo de leche materna, supositorios de glicerina, enema evacuante. ¿Cuál sería? ¿Suspender qué? El sucedáneo. En las fórmulas, las deposiciones son, no es igual como con la lactancia materna, que son 3, 4, 5, hasta 6 veces al día, ¿no? En este caso, a veces una vez al día. Y hay algunas fórmulas que llevan a problemas de estreñimiento. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es suspender la fórmula y dar solamente la leche materna, ¿no? Entonces, la meta mundial del uso de lactancia materna exclusiva para este año 2025 es que por lo menos lleguemos al 50% en el mundo. O sea que 50% de niños que nacen por lo menos deberían recibir leche materna, pero en algunos países todavía no llegamos a esta meta mundial. Y tenemos problemas. Entonces, justo eso es lo que vamos a aprender, cuáles son los problemas, ¿no? La lactancia materna no es solo un alimento, ¿no? Es una neuroconducta que asegura la continuidad del bienestar, impronta que optimiza el desarrollo del cerebro. Cuando el niño lacta, entonces no es igual que tomar fórmula en un biberón, ¿no? El biberón es un objeto frío que lo tomas, ¿no? Acá, cuando el niño está tomando la leche materna, está reconociendo a su madre como el ser que estuvo dentro del útero, ¿no? O sea, reconoce su latido cardíaco, reconoce su frecuencia respiratoria, reconoce su olor de su madre y la reconoce realmente como madre, como otro ser humano que le ha dado la creación a ese ser, la impronta humana. Y eso es una neuroconducta. Entonces, no es igual fórmula que leche, ¿no? Esa es la parte más importante, pero existen múltiples diferencias que ya vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de este código, que es el Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia Materna y resoluciones relevantes. 28% de recién nacidos ya había recibido un alimento prelácteo antes de, o sea, apenas había nacido y ya recibió esto. Y puede ser que lo haya recibido en su hogar por un nacimiento en domicilio, o puede ser que lo haya recibido en el hospital, ¿no? O un centro de salud. Un 30% lo reciben en sus casas y un 35% por indicación médica. Ahora,
la lactancia materna y del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en nuestro país, ¿no? En el 2010 se hizo una evaluación entre marzo y agosto por la UNICEF y la OPS y la red IRAM en el Perú, y se monitorizó 47 establecimientos de salud en la ciudad de Lima y en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto. Justamente esas son las áreas de mayor pobreza, ¿no? Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Loreto. El monitoreo de cumplimiento de este reglamento, que es el RAI, ¿no? Y se vio en coordinación con el MINSA, ¿no? La UNICEF y la OPS. ¿Y qué se evaluó? Se evaluó que el hospital tuviera comité de lactancia materna, ¿no? Que se cumpliera el alojamiento conjunto. El alojamiento conjunto significa que, por decirte, está la mamá hospitalizada, pero el niño está a su lado, alojamiento conjunto, niño, ¿no? Adquisición y uso de sucedáneos de leche materna en servicios de salud, se tenía que evaluar eso, si el hospital está comprando fórmulas. Existencia y exhibición de materiales de producción, de promoción de los productos por las compañías, es decir, que si hay propagandas de compañías de fórmulas lácteas en el hospital. Entrega de muestras de estos productos a las madres. Antiguamente, al salir el niño, en lugar de decirles continúa con su lactancia materna, le regalaban una lata de fórmula. Entonces, eso está prohibido. Ya van viendo, ¿no?, que está prohibido en el reglamento. Regalos que reciben las madres, también hacían que les regalaban algo, ¿no? Entonces, eso. Demostraciones de leche de fórmula a las madres en los establecimientos de salud. O sea, que en lugar de demostrar cómo dar de lactar, demostraban cómo usar la fórmula, ¿no? Materiales informativos y educativos y capacitación que recibe la madre. Dentro de esos materiales, en lugar de que nosotros demos, sí, la lactancia materna debe ser a libre demanda, debe ser 15 minutos en cada seno. Bueno, se decía, va a tomar tal fórmula, cada tantas horas, lo prepara así, ¿no? Entonces, cosas que no deberíamos estar haciendo. Información que las compañías facilitan al personal de salud. Entonces es lo que a ustedes les dan. Equipo y material donado por las compañías al servicio de salud, por ejemplo. Supongamos, nos falta en el servicio una computadora, entonces que nos regale el que distribúe las leches, pero a su vez nos va a cobrar, ¿no?, nuestra receta. Eso es el problema. Entonces son cosas que no se puede hacer, ¿no? Incentivos materiales o financieros al personal de salud. Bien sencillo, hasta ahorita sigue pasando. Doctor, quiere ir a un congreso, el siguiente congreso, sí, le regalamos una beca, pero no se ayuda con su recetita de las fórmulas. Es una cosa que ustedes van a escuchar. Generalmente le escuchamos lo que recién salimos, ¿no? Pues a nosotros nos quieren sorprender, pero felizmente a ustedes ya no los sorprenden porque ustedes están estudiando, ¿no? Y saben a lo que se atiende. Personal de salud facilitado, remunerado por las compañías, a tal punto que hasta podrían contratar un personal de salud, ¿no? Entonces, evaluaron todo esto, hicieron una monitorización en todos estos centros de salud y hospitales, y ¿a qué conclusiones llegaron? Que los patrones de lactancia materna en la población peruana muestran una situación crítica con clara tendencia a disminuir la práctica de esta, de la instalación y funcionamiento del Comité de Lactancia Materna en los establecimientos de salud, cuya función principal es la promoción y vigilancia del reglamento, es muy limitada en Lima y en las regiones, ¿no?, que se identifican irregularidades en instituciones tanto públicas como privadas y de la seguridad social en relación con el uso, adquisición, donación de muestras de materiales de compañías que producen y comercializan los sucedáneos. Se promueve el hábito de lactancia materna en los establecimientos de salud, pero se identifican limitaciones en su abordaje demostrativo y práctico que van a dar a luz a aquellos de Lima y las regiones, ¿no? Se descubren restricciones en los materiales sobre lactancia materna, se identifica una elevada proporción de nacimientos por cesárea en establecimientos de Fuerzas Armadas, Seguridad Social y privados, donde el personal de salud rechaza el contacto precoz del bebé con su madre e insta el uso de fórmulas. Entonces las mamás
no, es que yo recién estoy cesareado, no me puedo mover, no le puedo dar de lactar, pero existen posiciones, ¿no?, para poder darle lactar. No necesitamos hacer que se siente la persona que recién, claro, está operada y le duele, ¿no?, que es natural, entonces puede dar echada. Entonces, y eso no significa que tenemos que dar una fórmula porque no se puede sentar, ¿no? Nóceos después dice, hay una presencia agresiva de diversas empresas comercializadoras de sucedáneos en los establecimientos de salud y algunas provincias, el cumplimiento del reglamento de alimentación infantil como un requerimiento mínimo de salud pública no es adoptado por la mayoría de establecimientos de salud monitorizados en Lima, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto, lo que limita la protección de los bebés y sus madres brindada por la lactancia materna. Y no se observaron prácticas de personal de salud financiado, es decir, que no había ningún personal contratado por ellos. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? La Comisión Nacional Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna indica que estos resultados que se encontraron en estas provincias y Lima se asuman por todo el país. O sea, no es necesario que hagamos esta encuesta de provincia por provincia, ¿no?, sino que asumamos estos resultados, ¿no?, y que tomemos estrategias. Sugiere que utiliza entidades privadas y redes organizadas a favor de la lactancia actúen de manera conjunta para contrarrestar la presión comercial de las compañías productoras de sucedáneos, y es indispensable abarcar entidades de protección al consumidor como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad, como la INDECOPI, para amparar la salud y nutrición de niños y niñas y su cuidado óptimo, defendiendo el desarrollo y buen crecimiento, con un enfoque de respeto a los derechos humanos. Es decir, que el niño tiene derecho a recibir una alimentación saludable, y el hecho de recibir lactancia materna es una alimentación saludable. Entonces, veamos cómo está en el mundo la aplicación del Código de Sucedáneos de la Leche Materna. A marzo del 2016, 135 de 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han tenido al menos algunas partes del código en vigor en la legislación nacional, pero de estos solo 39 cuentan con una legislación integrada. Otros 31 incorporan muchas de las disposiciones, pero no todas, y 65 solo tienen unas pocas disposiciones. Hasta el día de hoy, 49 países no han previsto el código en sus libros de estatutos de salud. Solo 79 países prohíben la promoción de sucedáneos de la leche materna en centros sanitarios. Y solo en 51 existen disposiciones que prohíben la distribución de productos gratuitos o de bajo costo en el marco del sistema sanitario. Esta es la realidad en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que aún no llegamos a la meta mundial, que solo el 50%, no es mucho, pero ni siquiera a eso llegamos, ¿no?, de la leche materna. Bueno, entonces estamos hablando mucho del Código Internacional, pero veamos desde cuándo se creó este código. Y miren, ya se creó hace 44 años. Fue aprobado por la 34 Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 1981. Y en 1982, por resolución ministerial, el Perú adoptó las recomendaciones del código y las convirtió en reglamento. El actual reglamento de alimentación infantil en el Perú, el RAI, que le dicen, está aprobado desde el 2006, imagínense, el 2006, ¿no? Y se precisa que debe brindar una eficiente atención y cuidado de la alimentación de niños hasta los 24 meses mediante la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y la adecuada alimentación complementaria. En ese link ustedes pueden encontrar el reglamento ad íntegro. Y acá solamente vamos a revisar algunos aspectos del reglamento que tienen que ver con ustedes como profesionales. Pero ahí tienen todo el reglamento que lo pueden revisar con más calma. Entonces vamos a ir viendo de la regulación, el capítulo 1, cuál es el objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo lograr una eficiente atención y cuidado de la alimentación de niños y niñas hasta los 24 meses de edad mediante acciones de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, orientando las prácticas adecuadas de alimentación complementaria. Asimismo, asegurar el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando esto sea necesario sobre la base de una información. Mejor sería apagar la luz, creo. Sí, porque mucho calor. Gracias.
Alcance: están sujetos al presente reglamento las instituciones y agentes de salud en el ámbito nacional que atienden gestantes, madres, niñas y niños. Miren acá, esta parte donde dice las instituciones y agentes de salud a nivel nacional. Es decir, que no solamente tiene que ver este reglamento en MINSA, tiene que ver en MINSA, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la Marina, la Aviación, todas las clínicas privadas, es decir, que todo el sistema de salud en el país está bajo este reglamento. Entonces, o por ejemplo, consultorios privados, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos uno en el hospital y otros somos en nuestro consultorio. Entonces, tratemos de ser íntegros, ¿no? O sea, en todo lugar somos de la misma forma. Las fábricas y los establecimientos de distribución y comercialización de sucedáneos de leche materna y alimentos complementarios en lo que corresponde. Ahora, de los productos, están sujetos a las normas de comercialización los siguientes productos: los sucedáneos de leche materna, que son los alimentos comercializados o presentados como sustituto parcial o total de la leche materna; las fórmulas infantiles, preparaciones para lactantes y alimentos complementarios de origen lácteo y no lácteo, incluidos los alimentos complementarios que están comercializados y cuando se indique que puedan emplearse como así modificación para sustituir parcial o totalmente la leche materna, y se incluye biberones y tetinas. Está prohibido el uso de biberones y tetinas en los hospitales, pero aunque no lo crean, en el hospital pusimos imágenes donde está un biberón y una X. ¿A qué no saben qué impacto tenía entre los pacientes? Era increíble. Creo que miraban el que no, sacaban su biberón. Como no fumes, y dice no fumar, fuma un cigarrillo. Entonces se acuerdan que tenían que fumar cigarrillo y fuman. O sea, hemos tenido que sacar eso porque recordaba a las personas un efecto negativo, ¿no? Entonces, para que a ustedes no les pase lo mismo. De los envases, rotulación y etiquetado. Relevancia de la lactancia. El Ministerio de Salud adoptará las medidas convenientes para que los sucedáneos de la leche materna y sus similares de fabricación nacional e importada adecúen la información sobre el uso de dichos productos de tal forma que no induzcan al abandono de la lactancia materna. En cuanto al rotulado, ¿qué debe tener? Nombre comercial del producto, la declaración de los ingredientes, coadyuvantes, aditivos, de acuerdo al Códex Alimentario, la declaración de la composición nutricional en proteínas, grasas, todos los componentes, vitaminas, oligoelementos, ¿no? Condiciones requeridas para su conservación, código y clave, lote y fecha de expiración y vencimiento. Esta parte es bien importante. ¿Saben qué está pasando en el país actualmente? El problema del progreso. ¿Qué dice? Lote, ¿no? Lote, número tantos. Entonces es importantísimo recordar eso, porque también sucedió un problema con una fórmula láctea hace unos años, que estaba contaminada por una bacteria y se tuvo que retirar. Pero no se retiró todo, sino que se retiró el lote y tanto. Pues por eso hay que fijarse en eso, que aparentemente a veces no nos fijamos, ¿no? Pero hay que fijarse, el lote, la fecha de expiración o vencimiento. Instrucciones sobre preparación, medidas higiénicas y el grupo de edad. Y es importante que diga, la leche materna es el mejor alimento para el lactante, y eso debe estar en mayúscula. El número de registro sanitario, el número y dirección del fabricante en el caso de productos importados, nombre, razón social, dirección del importador. Entonces, todos esos datos debe haber en la etiqueta de la fórmula. Ahora, de los límites en la información al personal de salud. El personal de salud son ustedes, ¿no? Que van a ser médicos. Entonces, la información que los fabricantes y los distribuidores faciliten al personal de salud de los establecimientos públicos y privados responsables de la atención de la madre y el niño sobre productos comprendidos en el presente reglamento se limitará a datos científicos comprobados por la medicina basada en evidencias y no podrán afirmar cosas que no son, ¿no? Ni suscitarán la creencia de que la alimentación con biberón es equivalente a la lactancia materna. Después vamos al 40, dice del material informativo y educativo. Debe incluir información sobre superioridad y ventajas de la lactancia materna, importancia de la alimentación de la futura madre,
preparación física y psicológica, efectos negativos que ejerce sobre la lactancia materna el uso de biberones o fórmulas, dificultades que pueda originarse cuando se decide no amamantar al niño. Cuando el material informativo hace referencia a la alimentación artificial de los lactantes, se debe incluir la siguiente información: costo de la alimentación artificial, las repercusiones sociales de su uso y los riesgos que presenta para la salud del niño. Estas tres partes no se están cumpliendo. Si no revisen en cada una de las fórmulas, las tres partes no se están cumpliendo. Prohibiciones. Queda prohibido que los fabricantes o distribuidores, directa o indirectamente, hagan donaciones de equipos, servicios, material informativo o educativo sobre los productos señalados en el presente reglamento. De ahí que no sé si alguno de ustedes entró al hospital navegado y han visto los visitadores están afuera. No pueden ingresar dentro del hospital, hay normas ahora. No sé cómo están en el seguro. ¿Alguno de ustedes está por el seguro? Sí. ¿Cómo es? ¿Está igual o diferente? ¿O pueden entrar los visitadores dentro? Sí pueden entrar dentro. En el INSA, en el hospital, la no delegada por lo menos tomaron esa decisión. Nosotros sí tenemos comité de lactancia, yo soy parte del comité, y el hospital ha sido declarado amigo de la madre del niño. Para ser declarado hospital amigo de la madre del niño requerimos mucho trabajo, ¿no? Porque todos deben conocer sobre la lactancia materna y debe haber una identificación desde el director hasta la última persona que limpia o es administrativo, todos deben conocer sobre eso. Entonces necesitamos pasar una evaluación interna y luego una evaluación externa, y así el año pasado creo que nos declaramos hospital amigo de la madre del niño. Esas evaluaciones duran 3 años, cada 3 años les van a evaluar el hospital. Reglamento de alimentación y el personal de salud. El personal de salud de establecimientos de salud, los públicos y privados, no gestionarán muestras de fórmulas para lactantes, no aceptarán realizar trámites personales de recepción de fórmulas y no aceptarán incentivos financieros materiales que los fabricantes o distribuidores oferten. Entonces ya les había dicho cuáles son los que más nos ofertan, ¿no? Entonces eso no deben aceptar, porque de acuerdo a ese artículo indica que no podemos hacer eso. Respecto al personal, no está permitido a los establecimientos de salud el empleo de personal facilitado remunerado por los fabricantes, restricciones para el personal de salud. Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en el presente reglamento que brinden abastecimiento de sucedáneos de salud o a establecimientos de salud públicos o privados, ¿no? Deben aclarar que ningún personal de salud que pertenezca al mismo recibirá contribución alguna a su nombre que lo beneficie o sirva para beneficiar. Ahí dice bien claro: becas, viajes, subvenciones para investigaciones, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás actividades análogas. O sea que yo solo les haya hecho un comentario, no, está escrito. Entonces ustedes saben a qué se tiene. Y no que porque yo soy personal nuevo, recién me gradué, yo no sé, no, para ustedes ya no sirve esa justificación, porque sí ustedes conocen desde alumnos, ¿no? A qué se atiende. Sanciones al personal. ¿Cuál es la sanción si nosotros no cumplimos el reglamento? El personal de salud de establecimientos de salud públicos y privados, ¿no?, será sancionado administrativamente por el incumplimiento del presente reglamento, según los procedimientos establecidos en los correspondientes dispositivos legales institucionales, sin perjuicio de denuncia penal que pudiera corresponder según la gravedad del caso. Es decir, que no les hacen un juicio en lo penal, pero sí en lo administrativo. Y se considera un demérito cuando nosotros vamos a postular otros trabajos, vamos a ascender en el trabajo. Entonces, es un demérito. Situaciones excepcionales para la prescripción de sucedáneos. Solo en casos excepcionales y siempre que exista prescripción médica, o sea, ¿quién prescribe las fórmulas? Ustedes. O sea, no es que prescribe cualquier otra carrera de la salud, sino son ustedes, prescripción médica, dice, ¿no? Las preparaciones con sucedáneo de leche y otros líquidos preparados se preparaba bajo las siguientes reglas. La prescripción del profesional médico debe registrarse en la historia clínica, sustentando la decisión terapéutica. A ver, un ejemplo, doctora, de que tú recetes una fórmula y que los vayas a sustentar en la historia clínica y nadie te va a juzgar por eso. Muy bien, doctora. El hijo de madre con VIH
Desde que viene al hospital, desde que nace, vamos a dejarlo con una fórmula y lo vamos a escribir en la historia clínica. Entonces, viene a la consulta externa, y creo que hemos visto con algún grupo, viene a la consulta externa y el paciente viene por sus fórmulas. Entonces, yo pongo en la historia clínica paciente con cero exposición a VIH, tratamiento, fórmula láctea, número 1, si es menor de 6 meses, número 2, si es mayor de 6 meses, número 3, si es mayor de 1 año. En este caso, el país solamente va a subvencionar durante el primer año, ¿no? Y hago la receta correspondiente con firma, todo, el nombre, todo, el número de CIS, todo. El paciente va a la farmacia y recoge como cualquier otro medicamento, ¿no? Y ustedes no serán juzgados por eso, ¿sí? Entonces, es su firma, por eso les digo. Ahora, el personal de los servicios de salud materno-infantil y los agentes de salud en general advertirán a las madres que el uso del biberón con leches, aguas o infusiones disminuye la producción de leche materna y su uso incrementa el riesgo de la niña o niño enfermar. La demostración sobre preparación de sucedáneos se efectuará en forma individualizada, remarcando la importancia de utilizar agua hervida y utilizar utensilios estériles. La preparación de sucedáneos de leche materna para casos excepcionales médicamente indicados se realizará en ambientes reservados, no expuestos a la mirada de las madres. Ustedes no sé si vieron, en el hospital no he dado, tenemos salas de 6 camas, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que a esa camita le tengo que dar su fórmula. La mamá pregunta, ¿pero cómo lo voy a preparar? Entonces, no me acerco a ella y delante de las 6 camas digo cómo tienes que preparar, mira, vamos a hacer cosas. No, sino llamo a un área especial y le indico, mire señora, así se prepara, o sea, personalizado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahora, el código de comercialización de sucedáneos de leche materna y uso de biberones y chupones. ¿Qué dice? Dice, el código incluye recomendaciones referidas a los siguientes productos: sucedáneos, preparaciones de lactantes, alimentos y bebidas, alimentos complementarios que se ofrecen con biberón y que se comercializan para sustituir parcial o totalmente la leche materna. Asimismo, incluye recomendaciones sobre el uso de biberones y mamaderas. Se precisan aspectos sobre la calidad y la disponibilidad de los productos anteriormente referidos. Los sucedáneos de leche no solo son de inferior calidad que estas, sino que pueden provocar enfermedades e incluso la muerte infantil. Por ello, la publicidad y la comercialización indebida de estos, así como uso de chupones y biberones, socavan su práctica. También tenemos, van a encontrar los 10 pasos de una lactancia exitosa. En el 9º paso dice, no dar a los niños alimentados a pecho chupones artificiales o mamaderas, ¿no? Esto se hizo en una declaración conjunta de la OMS y la UNICEF en el año 1981. Miren cómo está la situación del uso de los biberones, ¿no?, en el país. De 0 a 2 meses, un 17% usan biberones. De 4 a 5 meses, el 27%. Va subiendo conforme va aumentando la edad. De 8 a 9 meses, el 48%. De 12 a 15 meses, el 57%. Es decir, entre más edad tiene el niño, más uso de biberones está sucediendo en nuestro país. Complicaciones del uso de los biberones. Un biberón debilita el reflejo de succión y el vínculo materno entre la mamá y el bebé. Cuando se alimenta a través de un biberón, el chupón hace que el niño únicamente debe abrir un poco la boca, morder fuerte y absorber la leche sin mucho esfuerzo. La combinación simultánea de leche materna y fórmula hace que el niño se confunde y sea incapaz de diferenciar. Miren, cuando un niño lactancia materna en pecho, entonces con su lengua, que es mi dedo, ¿verdad?, y este es el paladar, voy a apretar prácticamente el niño con su lengua, aprieta el seno hacia el paladar y exprime para sacar la leche. Esa es la forma popular. Pero supongamos que esto es el biberón y acá está la boca del bebé. Entonces yo la coloco acá, pero como ya no se pueden así, cae muy rápido. El niño se va tragando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Apretar sus dos arcadas, porque los niños lo apretan, para presionar y le caiga más suave, no más lento. Entonces es otra forma. Entonces yo lo estoy confundiendo.
¿Y qué hace la mamá? Le da un poquito de lactar y luego continúa con su fórmula. Eso hace. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, se está confundiendo al niño. Cuando el infante no toma el pecho y usa el biberón, los estímulos de activación no ocurren y la madre poco a poco deja de fabricar ese alimento vital. ¿Qué se necesita para que haya más leche materna? La única forma es que el niño succione, o sea, la estimulación. Pero si ustedes le dicen, no, a ver, doctora, no podría decir, ¿qué puedo tomar? Un líquido, algo especial, no sirve, no es necesario. Cualquier líquido podría ser, hasta agua, ¿no? Pero lo importante es el reflejo de la succión. Entonces, si nosotros damos más veces biberón, estamos perdiendo oportunidades. El uso del biberón también perjudica el desarrollo mandibular, la incorrecta colocación de dientes y aumenta las probabilidades de caries. Y ya van a ver que las caries son de los dientes justo superiores, ¿no? A la alteración de la musculatura orofacial también se altera. Realizar movimientos que no son adecuados para la edad del niño y a la vez limitarse a aquellos que sí lo son, se produce un desequilibrio en las estructuras de la cara. Estas alteraciones se manifiestan a través de deformidades, dolor o alguno de los siguientes síntomas, como son eversión del labio inferior, esta estructura cae hacia afuera, pero no tiene un tono adecuado y ocasiona problemas para articular los fonemas, o sea que el niño no habla correctamente, hipotonía de la lengua, una lengua débil y sin fuerza, con bajo tono muscular y poca movilidad, trae complicaciones para manejar el alimento de la boca, para deglutir, para articular palabras. Quemadura térmica de la faringe y laringe por ingesta de leche caliente y biberón, por ejemplo, en microondas, ¿no? Las personas ahora están tan apuradas que ni siquiera ya lo calientan en baño María, como decían, ¿no? O sea, en un vaso con agua caliente, lo ponemos así, el biberón y lo calientan. No, ellos simplemente lo ponen al microondas. Y si alguien ha puesto una taza al microondas, se ha fijado que el agua que está arriba está más caliente que el que está abajo. Si no hacemos esto y le damos directamente al niño así tal como lo damos, podríamos quemar directamente. Aunque no crean, quien se dio cuenta de esto no fue una mamá, fue un papá. ¿Y por qué fue? Porque su esposa había sido hospitalizada y él tuvo que dar a su hijo biberón, porque mientras estaba su esposa hospitalizada. Entonces un día hizo calentar en el microondas. Pero ¿qué hizo el papá? En lugar de probar si la leche está caliente acá, ¿no? Que generalmente hacen las mamás, se echan un poco a esta parte para ver si está caliente, él se echó a su boca directo y se quemó la zona de la frente y ahí se vio que había este problema. Entonces de ahí es que se ha recomendado que eso no se puede hacer, es una práctica que no podemos hacer. Este es el síndrome del biberón. Miren, la caries dental de los dientes superiores. El síndrome del biberón es una forma particular de caries dental en niños muy pequeños causado por la exposición prolongada a los leche o líquidos azucarados. Los niños con riesgo del síndrome del biberón se llevan el biberón con leche o jugo a la cama a la hora de dormir y la siesta. También llevan consigo durante el día el biberón por tazas para absorber con bebidas azucaradas. Y es común que los dientes anteriores y superiores, anterosuperiores, tengan caries. Entonces esa es la caries más común por el uso de biberones. El síndrome del biberón mantiene la boca entreabierta. No sé si se fijan acá abajo, miren el chupón. Chupón, miren, está constantemente ahí, acá los chupones, y miren la boca entreabierta. Entonces, la mordida abierta y el uso del chupón. Maloclusiones dentarias, uno de los problemas más comunes del desarrollo bucodental de los más pequeños, derivado del exceso de uso de chupetes y biberones, es la mordida abierta o cruzada. Generalmente hace que la mandíbula no crezca de manera correcta, quedando más atrás de lo que debería, y se aprecia un espacio aumentado entre los dientes de abajo y de arriba. También pueden haber infecciones del oído, infecciones de la boca, dificultades en el habla, que ya habíamos dicho. La lactancia materna, entonces, es una intervención fundamental para reducir las defunciones en menores de 5 años. Entonces, con el uso de fórmulas o sucedáneos de leche, se aumenta el riesgo de morir de los pacientes, ¿no? Más de 820,000 vidas, 87% de menores de 6 meses,
se salvarían anualmente 75 países de ingresos bajos y medianos con un incremento de la lactancia materna, que es una de las principales intervenciones para reducir la mortalidad en menores de 5 años. Para lograr todos sus beneficios se debe continuar la lactancia materna hasta los 2 años, ¿no? En los niños de 6 a 23 meses, toda modalidad de lactancia materna se asocia a una reducción en el 50% de las exposiciones, ¿no? Entonces, imagínense con una medida tan simple, que no cuesta. Yo cuando le veo a una mamá con un autónomo le digo, usted tiene mucha plata, ¿no? Y me mira y se ríe. Claro, señora, porque mire, ahorita tiene su hijo a 3 meses, no te conformas, su hijo va a crecer, cada vez que va a ir creciendo, cada vez va a necesitar mayor cantidad de fórmula. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Mínimo la compra ahora, cada vez va a comprar más. O sea, quiere decir que usted tiene mucho dinero. Y encima me va usted a traer más veces al hospital porque se va a enfermar más. Entonces, quiere decir que tiene mucho dinero. Porque sería más barato que usted le diera lactancia materna encima de que es una mejor leche, su hijo se enferma menos. Entonces, entiende, la gente lo entiende. Pero ustedes, ahora de que yo los estoy entrenando, me gustaría que sean un ejército. Que no necesitan ser médicos, ¿no? Para poder decir eso. Porque en casa tenemos a veces un amigo, un sobrino, un hermano, alguien que tiene un niño y podemos decir, ¿no? Todo esto que ustedes están aprendiendo no solo es una clase, es una medida en la cual ustedes pueden cambiar la situación del país. Y se cambia, la situación del país no se cambia por reglas internacionales, sino cambiamos desde la casa de cada uno de nosotros. Ese ejército somos nosotros. Somos tan grandes, imagínense el efecto multiplicador que tienen cada uno de ustedes en su familia y en sus pacientes, porque ustedes van a ir viendo en diferentes hospitales, no solo van a ir al Mono Delgado, van a ir a múltiples hospitales, de salud, en fin, entonces su efecto es multiplicador. ¿Sí? Las complicaciones del uso de sucedáneos de la leche materna. Pueden haber complicaciones rápidas, inmediatas, como infecciones diarreicas. El número de infecciones diarreicas es mayor por sucedáneos, infecciones respiratorias también. El crecimiento es menor, menos talla, el desarrollo neuromotor óptimo se disminuye. A largo plazo tenemos problemas de hipertensión arterial, ¿no? Que son más altos en los niños que han recibido y también tienen más problemas de obesidad. La lactancia materna versus fórmula láctea. La alimentación con leche materna versus fórmula induce respuestas tanto metabólicas como endocrinas. Los niños alimentados con leche materna muestran una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad que en la edad escolar. Esa es otra ventaja. Los mecanismos de programación subyacentes apuntan a las modificaciones epigenéticas de los genes que afectan diferentes proteínas hormonas como la leptina, el factor de crecimiento parecido a la insulina. Entonces, la fórmula infantil con menor contenido proteico reduce el índice de masa corporal y el riesgo de obesidad. La oferta de fórmulas infantiles que proporcionan una ingesta excesiva de proteínas podría contribuir a la obesidad infantil. Y acá la lactancia materna y el desarrollo cognitivo. Se han visto que niños que reciben lactancia materna se asocian con un incremento en el cociente de inteligencia de 3 puntos, teniendo en cuenta el coeficiente de la madre. Acá miren la cantidad de proteína. La leche materna tiene una cantidad de proteína de 10 a 12 gramos por litro. Y las fórmulas tienen de 14 a 15 gramos. Es mayor el aporte. Entonces habíamos dicho que ese mayor aporte de proteínas aumenta los aminoácidos, la insulina, aumenta el peso y el paciente tiene más riesgo de obesidad. Consecuencias de la lactancia estéril. La lactancia materna es estéril, ¿qué dice? Estéril no es, porque nosotros no sacamos la leche y la hacemos hervir, ¿no? No hacemos eso. Entonces, asociada a menor respuesta inmunitaria defensiva e infecciones. En el caso de las fórmulas, entonces se hierven los biberones, se hierven las proteínas, todo eso, es más estéril. Pero esto está asociado a una menor respuesta inmunitaria defensiva, o sea, el niño no se puede defender bien, tiene más riesgo de infección, está asociado a una respuesta no balanceada exagerada, alergias.
¿no? Y está asociado a un desarrollo particular de flora intestinal, incluyendo bifidobacterias. Entonces, la leche materna no es un procedimiento estéril. ¿Qué ventajas hay para la mamá? Porque a veces cuando explicamos todas las ventajas para el niño, le van a decir, para mí, ¿cuáles serían las ventajas, no? Porque ella, no sé si ustedes ven, pero yo por ejemplo veo madres adolescentes apenas dan de lactar, creo que 1 o 2 meses son las primeras que se retiran y no tienen seguidas de lactar. ¿Por qué se da, no? ¿Qué dice? Estética, ¿no? Estética. Entonces hay que ver qué ventajas le vamos a dar a ellas, a las demás, ¿no? Entonces, amenorrea prolongada quiere decir que no van a necesitar usar anticonceptivos, por lo menos en los primeros 6 meses si usa lactancia materna exclusiva. Pero si yo, por ejemplo, uso lactancia materna y también fórmulas, ya no es exclusiva, no me protege. Como un factor para amenorrea prolongada no va a proteger. Pérdida de peso en menor tiempo, eso sí le interesa a la se va a hacer más delgadita. Pérdida de peso. Después dice menor riesgo de anemia, también le interesa a la mamá, menor riesgo de anemia. Y otra de las cosas más importantes es que va a tener menor riesgo de cáncer de mama y de ovario. Los cánceres endocrinológicos, ¿no? Que son el cáncer de mama y de ovario. Las personas que han dado de lactar por lo menos 2 años tienen un menor riesgo de este tipo de cáncer. Mortalidad de la madre con lactancia materna versus sucedáneos. Hay beneficios para la salud de las mujeres que amamantan, como la reducción del riesgo de sufrir de cáncer de mama o ovario. Cada año en que una madre amamanta se reduce en 6% su riesgo de sufrir de cáncer de mama invasor. La lactancia materna más prolongada también se asocia con una reducción del cáncer ovárico. Prolongada significa hasta los 2 años, no se olviden. Las tasas actuales de lactancia materna evitan casi 20.000 defunciones por cáncer de mama cada año. Se podría evitar otras 20.000 si se mejoran las prácticas de lactancia materna. Entonces, doctora, ¿cuánto tiempo debemos dar de lactar para que nos sirva como protector para cáncer de mama y ovario? 2 años. 2 años, ya. Si no es suficiente con los 6 meses, 2 años. Acuérdense de eso, 2 años. No solamente 2 años es porque la mamá se va a proteger. También el niño es importante los 2 años. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño no está completamente desarrollado desde que nace. Y completa casi el 99% de su desarrollo a los 2 años. ¿Y qué ácidos grasos esenciales tiene la leche materna? Los omega 3 y omega 6. Y justamente, miren, cuando ustedes quieren usar una fórmula láctea con estos ácidos grasos, tendría que ser una de más alto costo. Porque si es una fórmula común, no los tiene. Entonces, el aporte para el desarrollo cerebral es mejor, ¿no?, con leche materna. Ahora, también hay diferencias en la parte inmune. Cuando yo les decía que la leche materna no solo es un alimento, como la fórmula, no es solo un alimento, sino es un producto vivo. ¿Por qué es un producto vivo? Porque tiene células, porque tiene inmunoglobulinas. Miren la inmunidad. La leche materna tiene inmunoglobulinas protectoras, tiene leucocitos, su pH, su flora es diferente. Entonces, eso hace la diferencia entre la leche y los sucedáneos. Miren acá la composición de las proteínas en leche humana, leche de vaca, ¿no? Entonces, en azul, ahí tienen la beta-caseína, la alfa-caseína, ¿no? La beta-caseína es el azul oscuro, en la leche humana 70%, ¿no? Y en la de vaca, por ejemplo, miren, solamente va en un pequeño 30%, ¿no? La alfa-caseína predomina en la leche de vaca. Después tenemos la composición de los oligoelementos. De acá voy a señalar solo 1 o 2. Ustedes lo ven con calma, pero a mí me parecen de los más importantes el sodio. Por ejemplo, miren, en el sodio, en la leche, en el calostro es 0.5. En la leche transitoria 0.29. En la leche madura 0.17. O sea que la cantidad de sodio es bien baja. Si ustedes, alguno de ustedes ha probado la leche, no es salada, es un poco dulce, ¿no? Diríamos en su sabor. Entonces tiene 0,17 de sodio. Miren cuánto tiene la leche de vaca. 7 veces la concentración, 0,77.
¿ya? Entonces, eso en cuanto al sodio. En cuanto al hierro, es otro elemento importante, ¿no? El hierro, miren, en el calostro está en 1, en leche transitoria 0,59, en la leche madura 0,50, en leche de vaca 0,45. Y todavía tiene una ventaja lo de la leche materna, que la absorción del hierro es mucho mayor. Entonces el hierro que se absorbe es mayor que en leche de vaca. Y así pueden ir viendo por cada uno de los oligoelementos. Acá vamos viendo en relación a la hipertensión arterial. Niños con fórmula tienen mayores niveles de presión arterial que los niños que solamente toman leche materna. En cuanto a la flora, miren, los niños que toman lactancia materna, ¿qué flora predomina? Las bifidobacterias, que son bacterias que son buenas para nosotros, ¿no? En cambio, en el caso de las fórmulas infantiles están predominando los bacteroides o los coliformes, ¿no? Y las bifidobacterias son pocas, 30%, en algunos casos 70%. Entonces, por eso el riesgo de diarreas es mayor con fórmulas que con leche materna. También el problema de los cólicos infantiles, miren, es más en los que toman fórmulas que en los que toman leche materna. Los cólicos están asociados a una menor polarización con lactobacilos. Consecuencias de una lactancia estéril, eso ya lo habíamos visto. Y acá vamos a ir viendo un poquito fotos de situaciones en las cuales normalmente en los hospitales se indican fórmulas. Por ejemplo, en los prematuros, pero no es necesario porque podemos dar calostro, leche que la mamá se extrae manualmente a través de una sonda nasal. Incluso miren, este niño está con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el hecho de que esté en cuidados intensivos, que sea prematuro, no significa que no debe recibir leche materna, ¿no? Entonces no sería una indicación de fórmula. Veamos otros casos, ¿no? Que la mamá ha sido cesariana, lo que les decía, la posición, ¿no? No se puede sentar, su primer día de cesárea, pero sí podría dar echaditas y se puede voltear de un costado y darle lactar. Mira, está con su guía, todo. Tampoco es indicación de fórmula. En este caso, ya la mamá está sentada, segundo, tercer día. Igualmente, sentada puede darle lactar, ¿no? Y está también con su guía. No significa que le debo dar fórmula en los 3 primeros días en el hospital. O sea, que nosotros mismos estemos indicando, ¿no? Una cosa que está mal indicada. Ahora, acá está. Entonces les decía que usamos leche materna que se extrae la mamá. ¿Y cómo se extrae? En un vasito, en una taza, ¿no? Se debe haber en el hospital un área donde la madre pueda lavarse sus manos, se pueda sentar cómodamente y extraerse la leche. Y eso se tiene ya en las unidades de cuidados intensivos, en unidades de intermedio, unidades de neonatología. No sé si ustedes han entrado en algún momento a neonatología en el hospital, pero debe haber eso. Eso se debe cumplir. La enfermera, en el caso de que el niño se quede hospitalizado y la mamá ya se fue de alta, ¿no? Entonces la mamá le trae su leche al niño y la enfermera le puede administrar en un vaso pequeño. Y el niño lo toma perfectamente. No se atraganta. También le pueden dar con jeringa, ¿no? Y no se atraganta. Alimentación con taza o vaso pequeño. O sea que no usan el biberón, sino usan una jeringa o un vasito. Entonces, ahora veamos la última parte, es en qué casos debemos dar fórmula. Ustedes ahora han visto las diferencias de las fórmulas, que es importante dar la leche materna, todo, pero en qué casos debemos dar fórmulas, ¿no? Entonces, afecciones infantiles, lactantes que no deben recibir leche materna ni otra leche, excepto fórmula especializada. Lactantes con galactosemia clásica, se necesita una fórmula libre de galactosa. Lactantes con enfermedad de orina jarabe de arce, se necesita una fórmula libre de leucinis o leucinivalina.
lactantes con fenilcetonuria se requiere una fórmula libre de fenilalanina y esta permite algo de lactancia materna como infección cuidadosa. Recién nacidos, para quienes la leche materna es la mejor opción, pero que pueden necesitar otros alimentos por un periodo limitado, además de leche materna. Lactantes nacidos con pesos de 1500, muy bajo peso al nacer, con menos de 32 semanas, muy prematuros y que no estén ganando peso. Después, pacientes con hipoglicemia permanente, ¿no? Debido a una alteración metabólica. Pequeños para la edad gestacional que hayan experimentado este significativo intraparto con hipoxia o isquemia y que estén enfermos y cuyas madres son diabéticas. Si la glicemia no responde a la lactancia materna óptima o alimentación de leche materna, entonces se tendría que suplementar. Entonces, pero esto es transitorio. Estos 3 últimos casos son transitorios, no es de siempre. Pasa el problema y otra vez se puede volver a la lactancia materna. Después, afecciones maternas. ¿Qué causas maternas? En este caso, le pregunté a la alumna qué me dijo la primera causa, VIH, ¿no? Entonces, infección por VIH es una causa materna que hace que se evite la lactancia permanente, ¿no? Y se sustituya por una fórmula. Ahora, ¿qué otras afecciones maternas? Enfermedad grave, por ejemplo, que la madre esté séptica. Herpes simple tipo 1, se debe evitar contacto directo entre las lesiones entre el pecho materno y la boca del bebé. Puede ser que esté en un lado, entonces ese lado es el que no se da libertad, y el otro podría continuar dando lactancia. Medicación materna, ¿qué tipo de medicamentos? Muchos hacen problemas con la medicación materna, que porque reciben un antibiótico ya no quieren darle lactar, que porque reciben un antibiótico no quieren darle lactar. Miren, acá hay algunos, nada más que se deben evitar. Por ejemplo, si la mamá tuviera hipertiroidismo y le están dando yodo radioactivo, entonces la mamá va a emitir radiación, no puede dar, ¿no? En pacientes que han recibido productos de yodopovidona, ¿no? Que ya ahorita, por ejemplo, está prohibido. Que el paciente esté recibiendo quimioterapia citotóxica. Yo me acuerdo el caso de una residente que su primer embarazo y al 6º mes le detectan cáncer de mama. Y la doctora decidió continuar con su embarazo y el niño nació. Pero ¿le daríamos o no le daríamos al niño leche materna? Porque la mamá, apenas el niño nació, tuvo que recibir la quimioterapia. ¿Le da o no le da? No. Esa es otra indicación. ¿Ya? No se puede. Entonces, la mamá recibe quimioterapia, no se da. Afecciones maternas durante las cuales se puede continuar la lactancia materna aunque representen problemas de salud preocupantes. Por ejemplo, absceso mamario, pero no es en ambos lados, es en un lado, entonces en el otro lado podemos continuar. Hepatitis B, los lactantes deben recibir la vacuna de hepatitis B en las primeras 48 horas o apenas sea posible después. Hepatitis C, en mastitis, si la lactancia es muy dolorosa, debe extraerse la leche para evitar que se progrese la infección. En tuberculosis, el manejo de la madre y el bebé debe de hacerse de acuerdo a las normas nacionales de tuberculosis. Él indica de que si la madre es tuberculosa y, por ejemplo, tuvo tuberculosis en el embarazo, el niño va a nacer con tuberculosis ya. Entonces, ahí tampoco igual no damos la lactancia materna. Uso de sustancias, por ejemplo, nicotina, alcohol, éxtasis, anfetaminas, cocaína, estimulantes relacionados que tienen un efecto dañino en los bebés amamantados. Tuve un caso, me acuerdo de una abuelita que vino a la consulta porque quería que le indique una fórmula láctea porque su hija adolescente era alcohólica y había continuado siendo alcohólica durante su embarazo. Había nacido el niño igualito, seguía tomando y que ella salía de noche y que a veces se lo llevaba al niño y mientras estaba tomando a veces le daba de lactar y que eso a ella le parecía que estaba mal, que le indicaron una cosa, ¿no? Entonces yo dije que lo que la adolescente también necesitaba es un apoyo, ¿no? Un apoyo médico y que cuando ella mejorara de este problema, entonces podría continuar dando lactar. Pero mientras esté dándose ese problema, vamos a usar una fórmula, ¿no? Y también tuvimos un caso de paciente con uso de cocaína, entonces eso también puede suceder. Muy bien. Y
En el futuro, de repente cuando ustedes se gradúen, quizás ya tengamos banco de leche en la Lima. En Lima ya tenemos el banco de leche. Y entonces eso va a sustituir a las fórmulas. Entonces, ¿cómo promovíamos el banco de leche? ¿Qué se les ocurre? ¿Quiénes serían los que podían dar leche al banco de leche? Por ejemplo, una mamá que se murió su hijo. Y ella, naturalmente, tiene leche. Entonces, en lugar de perder esa leche, podríamos donarla al banco. Esa podría ser una solución. ¿Qué otros casos podría decir la doctora? ¿Cómo podríamos formar el banco de leche? ¿Por qué? ¿Cómo piensas? En Haití. Esa va a ser una nueva noticia, ¿no? Porque en Lima lo tenemos, entonces tratemos de hacerlo en Haití. Entonces, hay muchas formas, pero una vez que se forma ese banco de leche va a hacer de que ya usemos menos sucedáneos. Nos vamos a ir a la siguiente clase, por favor, Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, dime. Vamos a ver. Sí, dime. Doctora, en las diapositivas salía en contraindicaciones HIV, pero solo salía el 1, o sea, ¿se refiere a que solo HIV1 contraindica o el 2? No, HIV en general. Ah, ya. Gracias. Aunque no lo crean, el año pasado estuve viendo una publicación que hacía la UNICEF como un llamado en el mundo. Nosotros a veces pensamos que somos los pobres países desarrollados, pero existen personas que tienen más pobreza que nosotros. Por ejemplo, en África, el llamado que hacía la UNICEF era porque en África los hijos de madres con VIH recibían lactancia materna. Y entonces había, dice, una alta incidencia de VIH en los bebés. Nosotros ya casi no tenemos VIH, porque justamente con esta medida que se dio, tenemos cada vez menos pacientes mismos con los bebés con VIH. Pero en África está subiendo el número. ¿Por qué? Porque dice que las madres continúan dando de lactar. ¿Y qué pasa? Dice que el país, o sea, no puede darles una fórmula sustitutoria a las madres. ¿Qué ha hecho? Como medida, ¿no? Ellos como medida han usado un medicamento para contrarrestar el VIH estando la madre embarazada. Pero dice que este medicamento traía consecuencias de alteraciones genéticas. Y por eso es que la UNICEF estaba haciendo un llamado de atención en el mundo de cómo podría ser que esto se hiciera en esas mamás, ¿no? Y que se está dañando no solo a la mamá, sino al niño. Entonces, yo digo a veces, ¿no? Nosotros pensamos somos los pobrecitos del mundo, pero no. Siquiera nuestro país hace algo, ¿no? Por estas personas y les da una fórmula así durante un año, ¿no? Y la madre, desde que se le diagnostica de esto, en el CIS, toda su medicación es gratis, del niño que le tiene seguro. Si fuera en el seguro, también el seguro de ya todo el seguro público. Bueno, vamos entrando ahora a otro de los temas, que es el niño que no medra. El niño que no medra es un diagnóstico o falla del medro, así se llama también, más precoz que desnutrición aguda y desnutrición crónica, para que no se confunda. Es un diagnóstico más precoz. Competencias al cazar: evalúa, sintetiza y consulta el estado nutricional del niño, esquematiza, esboza y codifica la etiología del niño que no medra, sintetiza, establece la clínica del niño que no medra, explica, localiza, identifica el diagnóstico. La bibliografía ya conocida y vemos un caso clínico. Lactante varón de 2 meses al término con edad estacional de 40 semanas, con peso de nacimiento de 3 kilos, ¿no? Y con talla de nacimiento de 50 centímetros, que sufre NEC al nacimiento.
pero con líquido necrotizante. Y su peso actual a los 2 meses es de 3.500 gramos. Su talla de 54, su fecha de nacimiento del 12 de febrero del 25. ¿Cuál sería su diagnóstico? Talla adecuada para la edad. Peso adecuado para la edad. Adecuado en peso y talla para la edad. Falla del crecimiento, falla del nervio en el peso. ¿Cuál sería el peso? Es necesario. ¿Por qué sería? Y es un 4 tiempos ganó. O sea, ¿cuánto ganó por mes? 2.50, ¿no es cierto? O sea, si lo divido 2.50 entre, en este caso, dividan 500 entre 60. ¿Cuánto es la ganancia? 8.3. 500 entre 60. Mira, yo no estoy usando ni tablas, nada. 500 entre 60. ¿Cuánto? Vamos a ver. Está ganando 8 gramos por día. Esa debe ser la ganancia de un niño a término por día. ¿Cuánto debe ser? De 20 a 30 gramos, 25 gramos en promedio. Y este paciente está ganando la tercera parte, 8 gramos. Por eso es una falla de anemia. Ahora, ustedes quieren, yo les he puesto hasta fecha de nacimiento. Aplíquenle las tablas, ¿cómo se llama? La calculadora pediátrica, etc. La calculadora pediátrica la pueden aplicar también y ver si el paciente tiene desnutrición aguda, desnutrición crónica. Algunos de ustedes van a hacer. Y luego me dice. Seguimos. Otro caso. Lactante de un mes, con peso de nacimiento de 3 kilos, con peso actual de 2.600. Recibe lactancia materna exclusiva entrecortada, o sea, que quiere decir que el niño lacta, descansa. Lacta, descansa. 5 minutos lacta, descansa. Al examen presenta soplos históricos, 2/6. ¿Cuál sería su diagnóstico? Niño que no medra en el peso, cardiopatía congénita, emaciado, marasmo, peso adecuado para la edad. Pueden haber 2 respuestas. ¿Qué dice? A ver por allá, ¿qué dicen ustedes? Es demasiado, primero. Tiene marasmo. Su peso está adecuado para la edad. Cardiopatía congénita, niño que no medra. En este caso, miren lo que ha pasado. Si su peso de nacimiento era 3 kilos y ahora con un mes tiene menos del peso de nacimiento. Con eso nomás, ya estoy mal, ¿no es cierto? En lugar de haber subido de peso, ahora ha bajado 400 gramos. O sea, es un niño que no medra en el peso. Pero a su vez tiene una causa importante, que es la cardiopatía congénita. Entonces, un niño que tiene lactancia entrecortada es porque tiene insuficiencia cardíaca, entonces se cansa de lactar. Para el niño lactar es como para nosotros correr en un campo deportivo. Si nosotros fuéramos unos cardiópatas, simplemente nos vamos a cansar, nos vamos a poner disney, ¿no? Para él succionar es un trabajo. Entonces él se cansa y tiene disney. Por eso este paciente no gana peso. Seguimos. Entonces, vamos viendo un poquito la desnutrición crónica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en menores de 5 años, ¿no? Entonces, vemos que en el patrón de Endes, ¿no?, las zonas donde hay mayor problemas de desnutrición es en la zona rural. Después, en el área que hay menos educación en las madres, sin nivel educativo, también hay más riesgo de desnutrición crónica. Personas con el quintil inferior de riqueza tienen mayor riesgo. Que haya insuficientemente agua clorada o que no esté tratada, ¿no? Entonces aguas de pozo, por ejemplo, entonces hay mayor riesgo de desnutrición. ¿Y cuáles son las provincias con más riesgo de desnutrición? Las que están en rojo.
Y ahí tenemos Cajamarca y Huancavelica, que tienen los mayores riesgos de desnutrición. Entonces, el hecho de que ustedes aprendan esta clase de falla en el medio, no queremos que el paciente sea diagnosticado en esta etapa, ya de desnutrición crónica, o sea, tipo marasmo, tipo cochón. Significa eso que nosotros hemos hecho un diagnóstico tardío. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz, problemas nutricionales en el medio. Entonces, falla en el medio es una pobre ganancia de peso que nosotros podemos diagnosticar incluso en días de vida. Vamos a la siguiente, la definición, ¿no? La nomenclatura anglosajona indica que falla en el medio, el niño fenomenal, tiene implicancias en aspectos de desarrollo y la conducta del paciente que trascienden incluso los aspectos antropométricos. La falla del medro o desmedro en el niño menor de 3 años. Entonces, ¿en quién se habla de falla del medro? En menores de 3 años. Y es la incapacidad de sostener una velocidad de crecimiento normal, cuyo peso o curva de ganancia de peso no se corresponda con el niño de su misma edad y sexo, afectando la curva de peso y en los casos más graves y de duración prolongada también se afecta la talla del perímetro cefálico. Entonces, lo primero que se afecta es el peso, después ya se afecta la talla y finalmente el perímetro cefálico. En los mayores de 3 años se considera una reducción en la velocidad de crecimiento cuando se habla de esto. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la falla del medio? Una ingesta insuficiente de alimentos. Y esto representa el 80% del total de casos. ¿Qué casos nos pueden dar esto, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas que cursan con anorexia, trastornos neurológicos con cromosomopatías que tienen dificultad para deglutir, enfermedades renales como la acidosis tubular renal, hepáticas como una insuficiencia hepática crónica, una cirrosis, reflujo gastroesofágico con esofagitis o paladar hendido. También puede darse en casos de limitación en el acceso de alimentos por un problema social, pobreza extrema, falta de recursos, ¿no? O creencias culturales o religiosas, aunque no lo crean, hay personas que, por ejemplo, no consumen carnes, ¿no? Y al niño tampoco, no le dan, ¿no? Hierro, puede tener anemia, pero ellos no consumen porque su religión indica que no se puede comer ese tipo de carnes, ¿no? También puede suceder. O casos de desatención parental o maltrato, que también se da. El segundo mecanismo es la malabsorción de nutrientes. Se puede dar en los síndromes de malabsorción, como la enfermedad celíaca, la fibrosis quística, las metabolopatías, las alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal. Y el tercer mecanismo son necesidades energéticas aumentadas, como las que se pueden observar en las cardiopatías congénitas, el caso que vimos, ¿no? Cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis quística, por ejemplo, hipertiroidismo, trastornos metabólicos o enfermedades metabólicas como ustedes han visto, leucemias o cualquier otra enfermedad con tumoraciones. Lo primero que se caracteriza es por la baja de peso, ¿no? Entonces, en la etiología de la falla del medio, esquemáticamente se produce un desequilibrio entre la ingesta y el gasto. Se gasta mucho, se ingiere poco. Se va a producir una falla del medio por una ingesta calórica baja, un incremento del gasto, trastorno de utilización, pérdida excesiva. En todos esos casos se puede dar la falla del medio. Pero también se puede dar falla del medio en niños que solamente reciben lactancia materna. Uno podría decir, no, pues este niño recibe lactancia materna, él no debería enfermarse. No nos dijo que no se enfermaba, pero puede ser que tenga algún trastorno en la lactancia materna. Y eso también lo vamos a enfocar ahora, ¿no? Entonces, se ha visto que en pacientes con lactancia materna exclusiva puede haber una pobre ganancia de peso y talla y pueden haber alteraciones en el binomio madre-niño. Y esto se da en un 10% de casos. ¿Cómo se diagnostica la falla del medio, ¿no? Primero hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Los 4 pilares tienen una buena historia clínica, debe comenzarse por una buena anamnesis, hay que evaluar la dieta del niño, la conducta alimentaria, la lactancia materna, ¿no? Si hay conflictos en la familia, ¿no? Antecedentes prenatales y perinatales, como por ejemplo la prematuralidad, secuelas neurológicas, cardiorrespiratorias,
retraso de crecimiento intraútero, RCIO, que le dicen, que puedan condicionar un mal pronóstico, ¿no? Sintomatología digestiva, respiratoria, neurológica que pueda sospechar una causa orgánica, por ejemplo, pacientes que tengan diarrea persistente, ¿no? Que tengan infecciones respiratorias a repetición, infecciones neurológicas, infecciones recurrentes por inmunodeficiencias o malformaciones congénitas. Encuesta dietética debe recoger datos sobre la alimentación del niño desde el nacimiento, qué leche le dio, cuánto tiempo le dio, cómo le daba la leche materna. Miren, un caso simple nomás, ¿no? Entonces, viene una mamá y su hijo no subía de peso, pero el doctor le dice, ¿qué señora que le da usted de lactar? Sí, yo le doy de lactar, lactancia materna, le da otra forma, ¿no? Solamente le doy lactancia materna. Y yo le pregunto entonces, sí, señora, le da de lactar 15 minutos en cada lado. Ah, no, doctor, es que a veces mi hijito solo lacta 5 minutos y luego se queda dormido. Y usted no lo despierta. No, pobrecito, ya se quedó dormido, ya pues así. De ahí, tampoco despierta. Le digo, por lo menos a las 2 horas lo despierta. No, porque se sigue durmiendo y bueno, ya yo estoy haciendo mis cosas y ya me deja hacer mis cosas. Ya después, más o menos a las 3 horas, recién le vuelvo a ver. Ese niño es el que me da la prisa. Primero está dando tiempos cortos. Un tiempo de lactancia adecuado deben ser 15 minutos. Fisiológicamente se ha visto que la leche tiene 2 partes, la leche materna. Los primeros 7.5 minutos y los siguientes 7.5 minutos. En los primeros 7.5 minutos, el aporte de grasas de la leche es bajo. Y en los segundos 15 minutos, el aporte de grasas es más alto. ¿Con cuál han visto que aumenta más el peso en niño? Con el segundo tramo. Si el niño tomaba los primeros 5 minutos, pues son ganancias 1. La otra, que la mamá le está dando cada 3 horas y la leche materna desaparece en el metabolismo de nuestro organismo en 2 horas. Las fórmulas es en 3, pero la leche materna en 2. O sea que ya en 3 ya no tenía la disponibilidad. Entonces ya necesitaba haber comido antes, pero la mamá no lo respetaba, el niño seguía durmiendo. Entonces, tienen que fijarse la técnica de la lactancia. Entonces, no solo es preguntar lacta, sino cómo le da usted. Dígame, o sea, ustedes tienen que hacer que se especifique cómo le dan lactancia. ¿Ya? Ahora, en la exploración física, ¿no? Se realizará una revisión sistemática, o sea, todo el niño tiene que evaluar por completo, ¿no? Hay que también evaluar si hay trastornos genéticos, rasgos dismórficos, signos de maltrato, alteraciones en el desarrollo psicomotor, ¿no? Identificar signos clásicos de malnutrición como pérdida de turgencia y de elasticidad de la piel, signo de pliegue, pérdida del panículo adiposo, disminución de la masa muscular, o sea, la emanciación, la presencia del anodo, raras bucales, fisuritas, ¿no? Algunas características del pelo, que sea raro, espeso, ¿no? Las deficiencias de micronutrientes también pueden dar síntomas específicos como palidez en el caso de ¿no? Esa es una de las causas más frecuentes de falla de húmero, diría una de las más frecuentes en consultorio externo. Ahora, ¿cómo se define el crecimiento? Se define como un aumento de la masa o volumen determinado por la multiplicación celular y la hipertrofia de las células. Este proceso cuantitativo se produce en un incremento progresivo del valor de diversas medidas corporales como son el peso, la talla y los perímetros cefálicos. Miren la proporción, un niño de 2 meses de vida intraútero, 5 meses, ¿no? Ya recién nacido, miren la proporción de la cabeza, es un cuarto, ¿no? del cuerpo. Y ya cuando el niño tiene 2 años es menos, ¿no? 6 años mucho menos, y así. Entonces el niño va creciendo su tronco, van creciendo sus extremidades, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros vayamos haciendo las mediciones de la talla, el perímetro cefálico en menores de 2 años y el peso. Entonces, en la evaluación del crecimiento, no solamente es importante el peso que tomamos ese día, que nos viene a visitar el paciente, ¿no? En la consulta, su peso, su talla, hacemos su valoración nutricional. ¿Qué más tenemos que hacer? No se olviden que tienen que pedir el carnet de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué
qué? Porque ustedes ahí van a ver esta línea, o sea, la progresión longitudinal. En el carnet de crecimiento y desarrollo, en el carnet de crecimiento y desarrollo, ustedes van a ver esto, ¿no? El niño cómo va creciendo al mes, a los 2 meses, 3, 4, y por ejemplo acá el 5.º mes, el niño estaba yendo muy bien, y de repente empezó a bajar de peso, ¿no? O empezó a bajar la talla. Entonces yo les digo a ustedes siempre, acuérdense, cuando me viene a visitar un grupo de práctica, les digo, a ver, acuérdense de esto, simple. Le digo, ¿qué tal si hoy día les tomo un pequeño examen de ingreso y ustedes se sacan 10, pero ustedes van a quedar 5 días conmigo y yo al final les pongo 10? ¿Está bien? ¿He calificado bien? Porque ya no me importó ya que, bueno, ustedes en las siguientes veces mejoraron, tuvieron mejores notas, 15, 20, 18, pero no promedio todo eso, simplemente obtuvieron 10 y ese es su promedio. ¿Está bien? No. Entonces es igualito lo que ustedes quieren hacer cuando el paciente los viene a visitar y solamente quieren medir el peso y la talla de ese momento. Entonces ustedes tienen que ver su carnet para ver cómo ha ido su ganancia de peso y talla durante los meses. Y el niño en el primer año de vida se controla cada mes. O sea, ustedes tienen que ir viendo cuánto gana por mes. A los 3 meses, ¿qué debe pasar con el peso? En un niño a término debe que duplicar su peso de nacimiento. ¿Tengo tablas? No, que no es necesario. Entonces, tenemos que aprender los ciertos datos de memoria. Al año, ¿qué debe tener el niño con el peso de nacimiento? ¿Cómo debe ser su peso? Triplicar. Pero, siguiente pregunta. Si fuera prematuro, ¿sucede lo mismo? No. Muy bien, no sucede. ¿Sabes qué pasa en el prematuro? El peso de nacimiento puede subir 8 veces, hasta 10 veces el valor del peso de nacimiento. O sea, sale de esa regla. La regla que les di es solo para niños atentos. Prematuros no entran en esa regla. Entonces, ahí nosotros estamos viendo una falla del medro en el crecimiento. Podemos también verlo en el peso. O vemos la velocidad de crecimiento, por ejemplo, se ha ido bajando, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos en el crecimiento? Hacemos mediciones de peso, de longitud, en menores de 2 años, mayores de 2 años de estatura, perímetro cefálico, el perímetro braquial, pliegues cutáneos, muy pocas veces lo medimos, y hacemos índices, ¿no? El peso edad, la talla edad, la longitud edad, el peso talla, el índice de masa corporal. Entonces vamos a ir clasificando, ¿no? Entonces, el peso con la talla es una relación peso-talla. El índice de masa corporal también es una relación peso-talla. Estos dos nos dan la valoración nutricional. ¿Cuál nos da la valoración de crecimiento? ¿La talla-edad o la longitud-edad? Y el tamaño de la cabeza para decir macrocefalia, microcefalia, el perímetro cefálico, edad. El perímetro braquial es una medida precoz, similar al peso-edad. Podría ser que en algunos centros de salud no tengan tallímetro o que no tengan centímetro, que es bien difícil, porque yo ahora a todos los que vienen a rodar les digo tienen que tener su centímetro, ¿no? O sea que tienen que medir talla, es importante. Pero ¿en qué caso no podríamos medir talla? Supongamos que fuera un paciente nomás, por ejemplo, con displasia de cadera, y está con arnés, sus piernecitas así. No le puedo medir la talla, ¿no es cierto? Pues tengo que medir sobrepeso. Entonces tendría que trabajar solo con peso-edad. Paciente de repente con una parálisis cerebral infantil espástica, no puede estirar su pierna, está así. Tampoco, no puedo medir bien la talla, ¿no? Entonces hay casos, pero son pocos casos. En general, yo voy a poder hacer siempre peso y talla. Entonces, los índices antropométricos más usados son el peso edad, la talla edad, peso talla, índice de masa corporal
y perímetro cefálico edad. Todos, excepto el peso talla, requieren estimación precisa de la edad. ¿Y por qué he dicho eso? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿En quién no podría tener edad? A ver, doctora, ¿qué dice? ¿Qué paciente? En orfanatos, vienen pacientes de los orfanatos y no sabemos la edad exacta del paciente. Entonces, en ese caso, le medimos el peso, le medimos la talla, pero no puedo hacer peso edad, tampoco puedo hacer peso edad, tampoco puedo hacer peso, pero sí podría hacer el peso talla. Entonces, con eso puedo ver por lo menos la valoración nutricional del paciente. ¿Sí? ¿Ya? Y tendría que hacer la valoración de su edad, ¿no? A través de la parte odontológica. Me podría ayudar de eso para calcular su edad del paciente. Medición de la talla y el peso. La calidad de la medición está determinada principalmente por la preparación de la persona que ejecuta las mediciones, la calidad de los equipos, la toma del dato, el registro del dato. Aunque no lo crean esto, es como yo diría el pan de todos los días en consultorio. ¿Saben qué pasa? A veces, Melena, viene la mamá y me dice, ¿sabe qué, doctora? Ayer vino, hoy día, mi hijito está pesando 7 kilos, pero el día de ayer pesaba 6 kilos. ¿Usted cree que en un día habrá ganado 1 kilo de peso? No, ya señora. Me va a acompañar un ratito. Voy donde la técnica. ¿Podrías pesarlo de nuevo? Entonces lo pesan. ¿Cuánto pesan? 6 kilos. ¿Por qué me has puesto 7 acá? Nada, me ha dicho que 7, ya ganó 1 kilo. Por eso es mío. Es que usted me he equivocado. O talla. También puede ser de talla. 85 centímetros. Pero ayer pesaba, se tallaba 75. En un día me dice la mamá, ha ganado 10 centímetros. No sé, creo que algo está mal. La mamá mismo se da cuenta. A veces hay mamás que ni se dan cuenta. Y ustedes también tienen que darse cuenta. O cuando a veces les digo a ustedes, a ver, mídele el perímetro cefálico. ¿Qué hacen? Ponen su centímetro con su dedito ahí y eso es más 2 centímetros. Entonces, tiene el paciente una cabeza muy grande, ¿no? Todas sus medidas estaban bien, pero su perímetro cefálico está mal. Entonces le digo a otra persona, mídele de nuevo, o yo mismo lo vuelvo a medir. Entonces me doy cuenta que hay una variación. Entonces la medición es importantísima, una medición exacta. Actualmente, miren, nosotros en el hospital en pediatría hemos hecho algo para cambiar esto, que es las balanzas electrónicas. Nosotros teníamos balanzas manuales, ¿no? Mecánicas. Pero ¿qué pasaba? Que a veces se calibraban. Entonces habían estas variaciones de peso. Entonces ahorita nosotros hicimos una clínica en el hospital y compramos con eso balanzas electrónicas. Y ahorita ya tenemos pesos y tallas exactos, tanto en consultorio como en emergencia, ¿no? En piso aún todavía sigue viendo el problema. Pero es importante entonces la calidad también de los equipos. Unos pocos gramos o centímetros de más o de menos en el registro puede cambiar el diagnóstico y dificultar la interpretación del progreso del mismo. Entonces, miren, esta es la balanza de palanca de los niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, el niño, acá, si el niño tiene 3 meses, por ejemplo, este chavito, ¿no? Tiene 6, se puede sentar. 7 meses ya se sienta acá. Pero, por ejemplo, acá no lo podría pisar parado, ¿no? Pero si el niño ya tiene 2 años, lo puedo pesar acá en la báscula de plataforma. Ya el niño se para, ¿no? Tiene 1 año y medio, lo puedo parar ahí. Este es un niño que no se puede parar, tiene parálisis cerebral neurológico. Lo podría poner en este tipo de balanza. Miren, tiene un soporte. Esto tiene unas aberturas acá, por ahí salen los piececitos. Entonces, es como un calzón en el cual el niño se siente sobre eso y lo pesa.
no tenemos ese tipo de balanza. Y otra que a veces quieren hacer en los hospitales porque es barata, es la balanza del baño que tenemos a veces nosotros, balanzas electrónicas en casa, no son tan exactas y no estaría bien para el hospital. Ustedes vieron longitud y talla. ¿Cuál es la diferencia? Niños menores de 2 años hablamos de longitud, lo medimos al niño echado. Acá este aparato se llama un infantómetro, echado, tiene una báscula y acá está 1 centímetro. Entonces, de acuerdo a eso, ponemos sus piecitos, su cabeza y vemos la longitud. La talla, ¿no? Niño paradito y ahí está la talla. Entonces, como les decía, ahora las nuevas balanzas, ya incluso electrónicamente, simplemente el niño se separa, tiene un toque acá, igualmente como ese, y ya marca peso y talla, al toque. Entonces, ese es tallímetro, entonces es infantómetro. Entonces, la longitud, estatura, edad, ¿no? Refleja el crecimiento lineal alcanzado por la edad cronológica. El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de la dieta y el estado de salud a largo plazo. El aplanamiento o cambio en el canal de la curva debe ser investigado y se utiliza para definir talla baja o talla alta. Hay unos pequeños errores que ustedes tienen. Cuando les dijo, ¿cómo se define la desnutrición crónica? Ah, me dije, doctora, la talla palmar es baja. Es desnutrición crónica. O sea que el peso para la talla está normal, le digo. ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿Está correcto? Incorrecto. Porque talla paridad es una medida de crecimiento. La talla baja severa, ¿no? Talla baja entre -2 y -3Z. Talla baja severa por debajo de -3Z. Es talla baja o talla baja severa. Pero no me están indicando desnutrición crónica. Desnutrición crónica sería si el paciente tuviera peso para la talla por debajo de -3 y talla validad por debajo de -3, pues desnutrición crónica. Desnutrición aguda. Vamos al siguiente, peso talla. El peso talla refleja el peso corporal en relación con la talla, su empleo no requiere conocer la edad, refleja la situación nutricional actual, ¿no? Peso bajo para la talla es un indicador de desgaste o emancipación, peso alto para la talla es indicador de sobrepeso o obesidad. Entonces ahí vamos luego a precisar ciertos datos. Vamos a ver, primero hay algunas confusiones en ustedes entre lo que significa el puntaje Z y la desviación estándar. Cuando me presentan los temas, me hablan de desviación estándar. Yo les digo, pero ya ahorita no estamos manejando desviación estándar, sino manejamos puntaje Z. ¿Qué cosa es el puntaje Z? El puntaje Z es la desviación de un valor de un individuo en relación con la mediana de la población de referencia dividida entre la desviación estándar de esa población. Se calcula así. Miren, Z es igual a la medida observada, X1, menos la medida de la población de referencia, partido desviación estándar. O sea que no es lo mismo. La desviación estándar es parte de esto, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, actualmente se utiliza el Z-score. Niño de 8 meses de edad, con peso de 6.1 kilos. ¿Cuál es su valor de Z, de su edad, de este niño? Entonces, vemos acá en su tabla, ¿no? Y nos vamos a los 8 meses de edad y vemos cuál es su mediana. Disculpe. ¿Sí? Hay otro... Sí, Ya terminamos. ¿Ya? Entonces, tiene 8.6 kilos, ¿no? Y vemos la desviación estándar. Entonces, menos 6.6, que era menos 2 desviaciones estándar, partido la desviación estándar de 0.9, que es 8.8 menos 7.7, y eso es igual a 2.2. En este caso, eso sería el Z-score. Y esto es lo que les decía de la ganancia de peso en el primer mes de vida. Yo les había hablado de los niños mayores de un mes, ¿no? A los 3 meses, al año. Pero en este caso es de niños menores de un mes. Del primero al 7 día de vida, el niño pierde el 10% de peso e inicia la ganancia de peso. Al día 14, el niño ya debe haber recuperado el peso de nacimiento. O sea que en el caso clínico que les puse, el niño tenía un mes y tenía menos del peso de nacimiento, estaba mal, ¿cierto? Porque ya el niño debió haber recuperado su peso de nacimiento a los 15 días de vida. Y
Del 14 a 42, la ganancia de peso mayor es igual a 30 gramos por día. Preocuparse si la ganancia de peso es menor de 20 gramos. Habíamos visto en el caso que el niño tenía 8 gramos por día. Entonces era preocupante. Ganancia de peso por debajo del tercer percentil, ¿no? Acá, mira, tienen ya las diferenciaciones en niños menores de 5 años, cuando hablamos de un niño con emaciado o desnutrición aguda, ¿no? Si está el peso para la talla, ¿no? El peso para la talla, emaciado o desnutrición aguda moderada, entre -2 y -3, por debajo de -3, severamente emaciado, ¿no? Y obeso, si está encima de +3 o entre +2 y +3, sobrepeso. ¿Listo? Esto también tienen que tener en cuenta en pacientes con cardiopatía congénita, en el caso clínico que les presentamos. Ingesta oral menor de 100 mililitros por kilo por día, pérdidas de peso mayor a 30 gramos por día, falla en la ganancia de peso menor a 20 gramos en 3 días, son factores de riesgo en un paciente con cardiopatía congénita. Requerimientos para el crecimiento humano normal, ausencia de enfermedades crónicas, estabilidad emocional, nutrición adecuada, acciones hormonales normales y ausencia de defectos en el desarrollo. Pruebas complementarias. Entonces, como les había dicho que una de las causas principales de asociación de talla en negro es la anemia. Entonces, forzoso tiene que ir un hemograma, ¿no? Su hemograma con sus constantes corpusculares, su bioquímica básica, metabolismos de hierro, función hepática, tiroidea. A veces una infección urinaria persistente puede llevar a también estos problemas, alteraciones óseas, desde sudor y así. Y en la etiología de la pobre ganancia de peso, finalmente, en los niños con lactancia materna exclusiva, tenemos que puede haber una función inefectiva, niños quisquillosos que lloran mucho, subalimentado por contentos, el niño que les dije que no se despertaban, dormilones, ¿no? Renuentes a lactar, problemas en la salud del niño o problemas en la salud de la mamá que ya habíamos visto. Y igualmente hay que hacer bien la historia clínica, ¿no? Evaluar el examen físico y cuál sería el tratamiento. En el caso de succión inefectiva se debe hacer un buen engranaje entre la boca y la mamá del niño, como están viendo ahí. En el caso del niño fructuoso, la duración de cada mamá debe ser 15 minutos. En el caso del niño subalimentado, la frecuencia debe ser de 10 a 12 veces por día, en las primeras 2 semanas, luego 8 veces por día, y además, entre menos de 2 horas no hay problema, pero más de 2 horas sí tenemos que despertar al niño. Niños dormilones, desabrigarlo y hacer estimulación textil. ¿Dónde? Las plantas de los pies y las rodillas, ¿no? Con eso se despierta el niño. El niño renuente al lactar se recomienda alimentar frecuentemente y extraerse la leche antes de lactar o dar de lactar en forma reclinada. A veces a los niños les damos así, al niño le cae mucho la leche y luego lo vomita, tanto por la boca como por la nariz. Entonces simplemente es cuestión de darle una forma reclinada. Confusión de succión, ya habíamos dicho, suspender la fórmula o el biberón, ¿no? Y en el tratamiento de la falla del medro hay que modificar la dieta, ¿no? Las deficiencias nutricionales y tratamiento farmacológico en el caso indicado, y también dar apoyo psicológico, tanto a los padres como al niño. Y muy bien, eso sería todo. Entonces,